Nos acompaña acá en el piso de titulares la psicóloga Stephanie Vicens. Buenos días, gracias por estar acá. Buenos días. En primer lugar, ayúdanos a poder definir qué es el estrés. Utilizamos siempre esta palabra, estoy estresado, tengo estrés. ¿Pero qué es? ¿Cómo se define? Y lo primero que podemos decir es que el estrés está mal utilizado como nombre en la cultura, que hay una tendencia a decir que estamos estresados. Y en realidad todos somos cuerpos estresados, porque el estrés es la energía necesaria para movernos y la necesitamos para vivir. No existen cuerpos no estresados. Lo que podemos hablar cuando hablamos de un malestar y por lo que la gente se refiere a estoy estresado, es lo que se llama perturbación por estrés, que tiene que ver con una intensidad elevada o por debajo, con la intensidad mucho o poco. Cuando manejamos excesos de energía de estrés o tenemos la energía por debajo, hablamos de perturbación por estrés. Y además de la intensidad mucho o poco, por encima o por debajo de la frecuencia en la que se sostiene, por lo cual se produce malestar. Bien, o sea, en ese sentido, no podemos decir que el estrés siempre es negativo. Lo que podemos, sí. Claro, no siempre es negativo. Si bien todos somos cuerpos estresados, lo que podemos decir es que cuando está desarrollado por exceso, ¿cuándo podemos decir que empieza a ser un malestar o patológico, por decirlo de alguna manera? Cuando empieza a generar dificultades en lo que tenemos que cumplir de la vida cotidiana. Cuando estamos con exceso de estar acelerados, y empiezan a aparecer síntomas. Los síntomas permanecen durante el tiempo y empiezan a molestarnos en la vida cotidiana, o incluso si se instalan con frecuencia, empiezan a estar todos los días y no se van, no es un resfriado que se va, sino que permanece, empieza a ser imposible cumplir con la vida cotidiana. Y ahí es cuando ya se hace muy evidente directamente. ¿Por qué? Porque los síntomas que aparecen son súper molestos e irruptivos. Por ejemplo, la persona no puede ir a trabajar porque hace 3 noches que no duerme, que es la dificultad para dormir en sus 3 momentos, que es dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo o para despertarnos. Cuando la persona ya la segunda noche no puede dormir, está con demasiado malestar y no debiera pasar ya una tercera noche sin hacer una consulta. Eso, la pérdida de memoria a corto plazo, que no es el Alzheimer o otro tipo de enfermedad, sino que tiene que ver con olvidos en la vida cotidiana que los llevan a tener problemas, olvidarse cosas importantes o que realmente le impiden continuar con la vida cotidiana, como decíamos, de perder las llaves del auto, no encontrar cosas que está buscando en ese momento, lo cual le hace estar el doble de tiempo dedicado a cada cosa. En el estado emocional muchas veces aparece a partir de estas pequeñas cuestiones que se van acumulando y que se van sosteniendo en el tiempo, en el día de la persona. En lo emocional decíamos, un estado de mucha angustia, incluso puede terminar en llanto en cualquier lugar, como que hay un desborde, es posible. También ansiedad, que se puede sentir como emoción en el pecho, una opresión en el pecho, de sentirse mal, que puede confundirse con dificultades en el corazón, pero en realidad también hay síntomas relacionados con el corazón que se pueden vivir como una pequeña puntadita del lado izquierdo, que es donde está el corazón, en el centro del lado izquierdo. Síntomas cognitivos, físicos, físico-musculares y emocionales que se van manifestando como tendencia al accidente por estar muy acelerado, el espacio-tiempo del cuerpo no se adapta y entonces chocarse muebles, después estar con excesos de moretones, digamos, situaciones que empiezan a ser muy molestas y también aparece una queja constante, una insatisfacción. Podemos encontrar dolores musculares, sobre todo como contracturas en omóplatos, en todo lo que es cuello, espalda, incluso bruxismo, apretamiento de los dientes, que tiene que ver con esto. Dicen que las personas siguen trabajando de noche, ¿no? Porque está la cabeza funcionando. Sí, a 1000 por hora, y hay una dificultad de poder retirarse de la realidad. O sea, hay un exceso de realidad en el mundo interno de la persona y la persona no puede apagarse, retirarse del mundo. Entonces ahí aparece la dificultad para dormir, con exceso de preocupaciones, estados previos. ¿Qué va a pasar 5 minutos después
de donde estoy ahora. La anticipación, digamos. La anticipación o las cuestiones pendientes, como no le dije, la cuestión de estar en falta todo el tiempo, digamos. Entonces, el nivel de sufrimiento es muy alto, esto es lo que tenemos que poder decir. Y hay una tendencia a la insatisfacción que lleva a la persona cada vez a exigirse más. O sea, que hay relación entre la ansiedad y el estrés. Hay una relación porque la ansiedad es uno de los síntomas y como estado acompaña. Lo que pasa que el estrés podemos decir, si lo podemos graficar, que está de base. El estrés está de base incluso de muchísimas enfermedades físicas. ¿Por qué? Porque el estrés lo que funciona a nivel biológico o fisiológico es como sobreexcitador o como inhibidor. Entonces, como sobreexcitador lo que puede generar es cuestiones biológicas problemáticas, digamos, a nivel médico. Y como inhibidor también, porque la acidez es producto de la inhibición de la protección gástrica estomacal, por ejemplo. Digamos, hay cuestiones sencillas hasta las más complicadas si la persona no se detiene a atender. Como tenemos mecanismos defensivos que van avisando a la persona que debe detenerse y que debe ocuparse de este problema, los síntomas van a ir impidiéndole que continúe. Entonces se empieza a dar como una lucha interna entre no, yo tengo que poder, yo parar. No, yo puedo continuar aunque no pueda dormir, aunque no, esto de por estar en una cultura que no le permite parar. Realmente las dificultades de quienes atendemos estos niveles de sufrimiento es que las instituciones muchas veces no acompañan en esto de que la persona deje de trabajar 2 días, 3 días o la semana entera para poder recuperarse. Entonces se presenta con síntomas que también pueden confundirse con, como está la base de estrés, empiezan a engriparse, pero engriparse seguido, o la gripe dura 15 días, digamos, aparece en cuestiones del enfermar del cuerpo que hacen difícil que la persona quiera parar por este miedo a perder el trabajo, claro, perderse cosas en la escuela. Generalmente hablemos más de la adultez, porque no es esperable en adolescentes, digamos. Si bien aparece, pero aparece más para el lado de la ansiedad y menos en niños, ¿no? Esperemos que no. ¿De qué depende la forma en la que cada persona gestiona el estrés? En realidad de los modos de vivir, porque como decías y me habías preguntado antes, hay 2 formas de estrés, uno que se llama perturbación por estrés o distrés, que es el estrés negativo en relación a sostener actividades que a mí me desagradan, cuando mi trabajo no me gusta, cuando lo que estoy haciendo no me hace sentir bien y yo lo sostengo a mi pesar, o el trabajo, la tarea que estoy haciendo no me agrada. Y después está la perturbación por estrés, que es el EU3, que es por situaciones agradables. Esto quiere decir, por más que alguien te diga, pero a mí me encanta mi trabajo, yo no quiero faltar, digamos, la tendencia es a estar excesivamente implicado en el trabajo, ¿sí? O por debajo, y entonces ahí aparecen los malestares, ¿sí? Y después se divide en esto de que sea desagradable, lo que no me agrada lo que estoy haciendo, o que aunque me guste, digamos. Sí se puede usar en niveles positivos lo que sería un nivel medio de estrés, que lo podemos mantener, pero tenemos que conocerlo, conocer nuestras tendencias, saber que hay veces podemos tener tendencias a la perturbación por estrés y tratar de darnos cuenta cuando estamos por encima, así bueno, no, ya me estoy pasando, algunos comúnmente dicen me estoy pasando de vuelta, digamos. Entonces tengo que bajar un poco y cuando tengo que subir un poco, porque no me puedo levantar, porque no me dan ganas de hacer nada, porque estoy con fatiga fácil, cansada todo el tiempo. Entonces ayudarnos con actividad física, que es lo primero que deja una persona que tiene perturbación por estrés, la actividad física, por ejemplo. Entonces ayudarnos con eso, y si lo mantenemos en un nivel medio puede ser excelente para tener buenos rendimientos en la tarea que estamos haciendo, ser creativos, lúcidos en lo que estamos haciendo y sentir mucha satisfacción. Es cuando estamos con esa energía que no nos molesta continuar, pero que si no nos ponemos un límite nos pasamos para arriba, ¿sí? Esto sería hiper o hipoactividad, si ahí queda más claro de alguna manera. Sí, ¿de qué manera se puede hacer un abordaje, o actualmente, ¿no? Los especialistas, los psicólogos, hacen un abordaje de una persona que consulta porque siente que ya el estrés lo está perjudicando? Los caminos son muy distintos de acuerdo a cómo llega. Si fuera la persona que consulta, el sujeto que consulta, muchas veces va a la guardia y de la guardia lo mandan con síntomas de mucho estrés
o del trabajo lo mandan a hacer una consulta a terapia, y ahí empieza un abordaje, por supuesto, siempre inter o transdisciplinar. Necesitamos trabajar con médicos porque lo primero que hay que descartar es que ver si se hizo daño en la cuestión física, porque no es que cuando disminuye el estrés no quedan resabios, sí quedan huellas en el cuerpo, que después va a avisar que si no nos cuidamos pueden volver a aparecer, y cada vez con mayor intensidad, enseñándole o mostrándole sabiamente el cuerpo que debe manejarse en la vida de otra manera, y que tiene tendencias a sobrepasarse. Por lo general es para arriba que se pasan, y después viene una compensación automática del cuerpo hacia abajo. Entonces todo lo que sube baja, ahí aparecen las energías. La consulta puede empezar generalmente por guardia o empieza directamente por consultorio, y lo mandamos a la interconsulta clínica, chequeo general para ver cómo está la cuestión psíquica. Algunos pacientes manifiestan síntomas que los confunden y se asustan con lo neurológico, así que en ese caso ningún problema de hacer una interconsulta neurológica, no hay problema en ese sentido, porque los pacientes empiezan a tener miedo. Para descartar. Claro, y además para nosotros trabajar sobre una base que tiene que ver con el modo de manejarse en la vida cotidiana y con lo emocional y con la cuestión de la insatisfacción constante que lo lleva a la persona a buscar todo el tiempo, no sabe qué, porque no para. De alguna manera. Claro, que tiene que ver también con las demandas culturales, ¿no? Claro. Los imperativos que hay de acumular, y de no parar, de excesivas jornadas de trabajo, de los modos de trabajo acelerados en tiempos y formas. Bueno, todo esto genera exigencias que enganchan a la persona, que coincidentemente con su forma de ser, y no la dejan detenerse de alguna manera. Lo primero que hacemos es lo que con el equipo que trabajo, aparte que estamos formados en esto, hacemos una relajación progresiva, que es un entrenamiento para poder detenerse. Es lo que reemplazaría el ansiolítico de alguna manera, aunque personas ya vienen con el ansiolítico que lo están ingiriendo. Lo ideal sería, y en esto los médicos que trabajan con nosotros o que en algún momento confluyen en la consulta con el mismo la misma persona que consulta, están de acuerdo en que sea un momento de medicación nada más y retirar, si fuera así, si no, si podemos evitarla, que sea relajación progresiva, que es una relajación que se entrena todos los días, que tiene que ver con el encuentro con esto que está disociado, que es mente-cuerpo, de alguna manera, y emociones, ¿sí? Tratar de estar aquí y ahora y detenerse. Eso ya le da un primer mensaje al sistema nervioso central de que se relaje, de alguna manera, sobre todo el tono muscular, que es lo que empieza a generar esta hiperactividad o estos malestares principales. Con eso ya bajan bastante. Luego hacemos el reconocimiento de los síntomas, de cuáles son tus síntomas distintos a los de otra persona, porque podemos hablar en lo general, pero también hay singularidades y particularidades. No todas las personas manifiestan el estrés de la misma manera. Algunos empiezan con fuerte dolor de cabeza, otros no pueden dormir y otros se enferman todas las semanas. Entonces tenemos que visualizar y visibilizar cómo es la persona en esto, que aprenda a conocerse para que sepa que cuando están por aparecer esos síntomas, hay una sensación de que van a aparecer, debe detenerse. Quizás no absolutamente en la parte preventiva. Cuando llegamos a la parte preventiva, lo que hacemos es reconocer que hay indicios de que van a aparecer esos síntomas y que la persona se detenga, a lo mejor ya sin faltar al trabajo, sino que haga actividades de distensión, que son las primeras que elimina de su vida. ¿Qué serían, por ejemplo, aparte de la actividad física, qué otro tipo de actividades recomiendas para que se detengan, para que puedan distenderse? Todo lo que sea, lo que se elimina primero, que es el área social, pero el área social no en relación a hablar de trabajo, ¿no? Voy con los compañeros de trabajo al café, es lo mismo. Claro. Digamos, vas al café pero estás trabajando. Sí. Digamos, que tengan que ver con actividades culturales de distensión, que distengan la mente, que ayuden a trabajar el cuerpo. Esto es, bueno, invitar a una amiga a caminar, de alguna manera, en relación a lo social. Luego la relajación como entrenamiento, entendiendo que es necesario entrenar el cuerpo para ayudarlo a bajar los ritmos que yo le estoy imponiendo en esta disociación. El cuerpo responde un poco obligado, entonces ayudar, ir nosotros al ritmo del cuerpo y no el cuerpo al ritmo nuestro nada más, que viene haciéndonos el aguante, por decirlo de alguna manera. Entonces actividades físicas, yoga, todas las actividades que tengan que ver con el mundo interno, digamos, que resuelvan. Y bueno, en este sentido,
luego la parte interpretativa en consultorio, y aprender a atenderse, ¿no? Atenderse sin esperar que los síntomas se instalen de alguna manera. Luego hay un abordaje que hacemos con el equipo, que es un abordaje institucional, lo hacemos con los estudiantes en la universidad, en este caso porque es una franja etaria muy tendiente al estrés por los modos que proponen los ritmos universitarios, los exámenes finales y demás. Y entonces ahí hacemos abordaje colectivo en relación a la relajación progresiva, a la psicoeducación, a esto de poder informarse qué es el estrés, qué es la perturbación por estrés y cuáles son los síntomas que ellos tienen que corresponden a este cuadro, porque muchas veces no se sabe lo que tienen y en realidad, bueno, todo esto que te está pasando, la pérdida de memoria, pensar que todo tiempo pasado fue mejor, como un estado melancólico y demás, está dentro de un cuadro del estrés. Y no tenés que saber que lo que te está pasando tiene que ver con una perturbación del estrés y que no se te va a pasar como un resfriado, que hay que atenderlo. Y hemos trabajado con médicos, con equipos de médicos que, bueno, que son en proyectos. Hemos hecho esto de la gente que trabaja con gente es la más dispuesta a tener estrés. Tenemos estrés específicos como el síndrome del burnout, que es el estar quemado, que suele pasar con gente, incluso los psicólogos no estamos exentos de esto, por trabajar con gente, la gente que trabaja con gente, atendiendo gente. Es gente que está en alto riesgo de sufrir síntomas de estrés. Una sobrecarga, digamos. Sí, y después, esto que charlábamos hace un ratito, América, de que es distinta la atención cuando se trata del estrés por algo que sucedió particular en la vida de una persona, y cuando es algo muy desagradable, como un accidente o algo de esto, se trabaja como estrés postraumático. Son tres cosas distintas. El estrés de la vida cotidiana como perturbación del estrés, el burnout, que es algo ya que va en tiempo crónico acumulado, que es el síndrome del quemado, que aparece más en profesiones, en personas que están atendiendo personas justamente, y el estrés postraumático. Son tres cuestiones muy diferentes en este sentido. Por eso tienen abordajes distintos. Tienen abordajes muy diferentes. Muy bien. Bien.